El movimiento comunista ha hecho una gran fanfarria por más de un siglo. No trajo más que guerras, pobreza, brutalidad y dictadura a la humanidad. Con la caída de la Unión Soviética y de los partidos comunistas de Europa del Este, esta atroz y desastrosa tragedia finalmente ingresó en su última etapa a fines del siglo pasado. Ya nadie, desde el ciudadano común hasta el secretario general del PSC, cree ya más en el mito del comunismo. El régimen comunista no surgió por mandato divino, ni por elección democrática. Hoy, con su ideología destruida, la legitimidad de su reinado enfrenta un desafío sin precedentes. El PSC se niega a abandonar el escenario histórico y seguir el ritmo de la historia. Utiliza métodos salvajes desarrollados en décadas de campañas políticas para lograr legitimarse, revivir su extinguido poder y generar un entorno óptimo para el parásito del espectro perverso. En este momento histórico, es especialmente importante que entendamos claramente por qué el PSC actúa como una banda de delincuentes y expongamos su naturaleza perversa. Así, la nación china logrará estabilidad y paz duraderas, entrará a una era libre del PSC lo antes posible y construirá un futuro de esplendor nacional. De la política para mejorar el trato a intelectuales, después de la Revolución Húngara en los 50, a la política de parcelas de tierra para uso privado, mercados libres y empresas responsables de sus ganancias y pérdidas, implementada en los pueblos rurales después de la gran hambruna de los 60, desde el movimiento de libertad ideológica, después de la gran revolución cultural en los 70, hasta las profundas reformas luego de la masacre de Tiananmen en los 80. Históricamente, cada vez que el PSC enfrentó una crisis, este demostraría alguna mejora, haciendo que la gente albergue ilusiones sobre el PSC. Pero esas ilusiones fueron devastadas una y otra vez. Hoy, el PSC se fijó beneficios a corto plazo y produjo una fachada de prosperidad económica generando en la gente nuevas fantasías sobre el PSC. Veamos qué dijo el Diario del Pueblo, portavoz del PSC, en la portada del 12 de julio de 2004. La dialéctica histórica ha enseñado a los miembros del PSC que en aquellas cosas que deberían cambiar deben cambiar. De otro modo resultará en decadencia. Aquellas que no deben cambiarse deben permanecer así. De otro modo resultará en autodestrucción. ¿Qué debe permanecer sin cambios? El Diario del Pueblo explica. La línea básica del partido de un centro, dos puntos básicos, debe permanecer sin cambios por 100 años, sin vacilar. Queda claro, la determinación del perverso espectro comunista en mantener su interés y dictadura jamás cambia. Los conflictos fundamentales entre los intereses del PSC, de la nación y del pueblo determinan que esta falsa prosperidad no durará. La reforma que el PSC prometió tiene un fin: conservar su régimen. Es una reforma falsa. Cambios en la superficie, pero no en la esencia. Debajo del desarrollo disparejo reside una gran crisis social. Una vez que la crisis explote, la nación y el pueblo sufrirán una vez más. Es verdad que el comunismo ha sido derrotado en todo el mundo y que está condenado a agonizar. Sin embargo, mientras más corrupto es algo, más destructivo se torna al resistir su muerte. Con el cambio de liderazgo, la nueva generación del PSC no formó parte de la revolución comunista y tiene cada vez menos prestigio y credibilidad en el manejo de la nación.
Ante su crisis de legitimidad, la autoprotección de los intereses del PSC se ha convertido en la garantía fundamental para sostener a los individuos del núcleo del partido. La naturaleza del PSC es egoísta, sin restricciones. Debatir sobre democracia con el Partido Comunista es como pedirle a un tigre que cambie de piel. En la conferencia de la oficina política del Comité Central del PSC, después de la masacre de Tiananmen, Deng Xiaoping mencionó dos manos, una suave y flexible y la otra dura y firme. Es una analogía de la estrategia bipolar del Partido Comunista. La estrategia suave incluye propaganda, frentes unidos, sembrar discordia, espionaje, instigar la rebelión, perfidia, manipular la mente de las personas, lavado de cerebro, mentiras y engaños, esconder la verdad, abusar psicológicamente y generar un clima de terror. Así, el PSC crea un síndrome de temor en los corazones del pueblo, haciendo que se olviden de las transgresiones que comete el partido. Con estos innumerables métodos, el partido suprime la naturaleza humana y fomenta la maldad entre la gente. Las tácticas duras del PSC incluyen la violencia, la lucha armada, las persecuciones, los movimientos políticos, asesinar a testigos, secuestrar, eliminar voces opositoras, atacar con armas, aplicar medidas duras, etc. Estos métodos agresivos crean y perpetúan el terror. En la práctica, el PSC aplica la mano suave y dura a la vez. A veces son relajados en ciertos casos y estrictos en otros, o relajados en la superficie, pero estrictos internamente. En un ambiente relajado, el PSC animó a la expresión de diferentes opiniones para hacer que la serpiente salga del agujero, pero aquellos que se animaron a hablar fueron perseguidos en el periodo de estricto control. Un funcionario veterano que sufrió torturas en el movimiento Rectificación Yan'an recuerda que cuando estuvo bajo presiones intensas y fue arrastrado y obligado a confesar, lo único que pudo hacer fue traicionar a su conciencia y mentir. Se sintió terrible por implicar y señalar a sus compañeros. Se odiaba tanto que quiso terminar con su vida. Casualmente, había una pistola sobre la mesa. La tomó, apuntó a su cabeza y apretó el gatillo. La pistola no tenía balas. Su interrogador entró y dijo: «Es bueno que admitas que lo que hiciste estaba mal. Las políticas del partido son tolerantes. El PSC primero pone una trampa mortal y luego disfruta de los sufrimientos y humillaciones». Cuando uno llega al límite y solo desea morir, el partido finge bondad y muestra cómo sobrevivir. Se dice, mejor cobarde vivo que héroe muerto. Uno se vuelve tan agradecido al partido como si fuese su salvador. Según estudios médicos, muchas víctimas de presiones intensas y aislamiento desarrollan dependencia hacia sus captores. Se conoce como el síndrome de Estocolmo. El humor de la víctima, felicidad o rabia, gozo o tristeza, son dictados por sus captores. Pequeños favores son recibidos con profunda gratitud. Se dice que las víctimas desarrollan amor por sus captores. Este fenómeno psicológico ha sido usado exitosamente por el PSC contra sus enemigos y contra sus ciudadanos para controlar y reestructurar sus mentes. La experiencia del último emperador de China, Pu Yi, fue similar a la de estos funcionarios. Encarcelado en una celda del PSC y viendo morir a incontables personas, pensó que él moriría pronto. Para continuar con vida,
Dejó que le lavaran el cerebro y cooperó con los guardias. Luego escribió una autobiografía, La primera mitad de mi vida, que fue usada por el PSC como un caso exitoso de remodelación ideológica. Cuando murió Mao Zedong, muchos chinos lloraron ante su retrato y pensaron, ¿cómo podría China sobrevivir sin el presidente Mao? Irónicamente, 20 años después, con un partido comunista sin legitimidad para regir al país, el PSC difunde una nueva propaganda para que el pueblo se preocupe nuevamente. ¿Qué será de China sin el PSC? En realidad, el control político omnipresente del PSC ha moldeado hasta tal punto la cultura y la mentalidad de China actual, que incluso el criterio para juzgar al PSC tiene el sello del PSC, o más bien, proviene del PSC. Si en el pasado el PSC controlaba al pueblo infundiendo sus elementos, ahora ha venido a cosechar lo que sembró. Porque lo infundido en las mentes de las personas fue digerido y absorbido en sus células. El pueblo piensa con la lógica del PSC y se pone en los zapatos del PSC para juzgar el bien y el mal. Respecto a la masacre del PSC a los estudiantes, el 4 de junio de 1989, algunos dijeron, si yo fuera Deng Xiaoping, también reprimiría la protesta con tanques. En la persecución a Falun Gong, algunas personas dicen, si yo fuera Jiang Zemin, también eliminaría a Falun Gong. Respecto a la prohibición de libertad de expresión, se comenta, si yo fuera el PSC, haría lo mismo. La verdad y la conciencia se han esfumado, solo queda la lógica del PSC. Este ha sido uno de los métodos más viles y crueles del PSC, obedeciendo a su naturaleza inescrupulosa. Mientras la toxina moral del PSC permanezca en la mente del pueblo, el PSC continuará cobrando energía para mantener su pecaminosa vida. La pregunta, ¿qué será de China sin el PSC? Este modo de pensar encaja con la meta del PSC, de hacer que la gente piense con la lógica del partido. La constante propaganda del PSC ha entrenado a la gente a pensar que el partido es su madre. Las políticas omnipresentes del PSC han hecho que el pueblo no pueda concebir la vida sin el PSC. Sin Mao Zedong, China no colapsó. ¿Colapsará China sin el PSC? El PSC basa su legitimidad en el desarrollo económico de los pasados veintitantos años. Pero, analizando la historia, las reformas rurales en la provincia de Anhui la iniciaron los mismos campesinos. Las reformas en las ciudades comenzaron por los pedidos de líderes empresariales de aflojar las restricciones gubernamentales. En realidad, los progresos fueron logrados por el propio pueblo chino cuando se aflojaron las restricciones del PSC. Por lo tanto, no son méritos del PSC. Hay dos sistemas de supervisión en China. Uno es el sistema administrativo y el otro es el sistema del partido. El sistema administrativo existe para resolver problemas sociales y facilitar el desarrollo de la sociedad. Pero el sistema del partido que no cumple con sus tareas se adhiere al sistema administrativo como un espectro perverso parásito. Controla al sistema administrativo y se atribuye todos los logros de trabajo duro de la gente. Se ha convertido en un tumor maligno en la sociedad china. El
PSC ha declarado que el desarrollo económico es su propio logro y le exige a la gente que le agradezcan, como si nada hubiese sucedido sin el PSC. Pero se sabe que muchos países no comunistas lograron crecimientos económicos más rápidos hace tiempo. El PSC atribuye todo lo malo a las fuerzas reaccionarias y a individuos con motivos ulteriores, y atribuye todo lo bueno al liderazgo del partido. Los ganadores de medallas de oro olímpicas son obligados a agradecerle al partido, y el partido luego se atribuye ser una gran nación deportista. China sufrió mucho con la epidemia de SARS, pero el periódico portavoz del partido, el Diario del Pueblo, informó que China venció al virus gracias a la teoría, lineamientos, principios y experiencia básica del partido. El lanzamiento de la nave espacial china Shenzhou 5 fue gracias a profesionales de ciencia y tecnología astronáuticas, pero el PSC lo usó como evidencia para probar que solo el PSC puede llevar al pueblo chino a las filas de los países poderosos del mundo. China fue anfitrión de los Juegos Olímpicos 2008. Significa que los países occidentales le entregaron una rama de olivo a China para animarla a mejorar sus derechos humanos. Pero el PSC usó las Olimpiadas para reforzar su legitimidad y como pretexto para reprimir al pueblo chino. Hasta las transgresiones del PSC pueden ser convertidas en buenas para servir a sus propósitos. A comienzos de 1990, la venta de sangre se hizo popular en China continental. Los gobiernos municipales emitieron consignas como: si quieres ser comparativamente rico, vende tu sangre, o vender sangre es honorable. Inventaron estas proclamas para que los campesinos vendan su sangre. En las áreas rurales pobres, las condiciones sanitarias son muy malas y no suele haber examen médico antes de la extracción de sangre. Muchos campesinos han sido infectados con SIDA. Solo en la provincia de Henan hay cientos de pueblos infectados con SIDA y cerca de 1 millón han sido infectados con SIDA. Pero el PSC lo tomó como un secreto de Estado y prohíbe que se investigue. Un funcionario dijo abiertamente: los pacientes con SIDA no son humanos, son fantasmas. Cuando todos hayan muerto, el problema de SIDA habrá terminado. Gracias a los esfuerzos de trabajadores de la salud y de la sociedad internacional, la verdad sobre el contagio incontrolable de SIDA en China ya no pudo encubrirse. Pero el PSC súbitamente creó una nueva identidad. Movilizó su maquinaria propagandística, utilizando desde renombrados actores hasta el secretario general del partido para hacer lucir al principal criminal, el PSC, como la bendición, el destructor del SIDA y el que desafió la enfermedad. Al tratar un asunto tan serio de vida o muerte, el PSC solo pensó en cómo capitalizarlo para glorificarse. Solo un conspirador tan vil como el PSC es capaz de un comportamiento tan despiadado, adjudicándose falsa y desvergonzadamente el crédito, e ignorando absolutamente la vida humana. De hecho, el desarrollo económico de China no tiene nada que ver con el PSC. Con el fin de sostener su régimen, el PSC realizó políticas de reforma y apertura en los años 80. Su hambre de éxito instantáneo puso a China en una situación de desventaja, denominada por los economistas como la maldición del que llega tarde. El concepto de la maldición del que llega tarde, o como lo llaman otros académicos, ventaja del que llega tarde, se refiere a que los países subdesarrollados, que iniciaron tarde su desarrollo, pueden imitar a los países avanzados en varios aspectos. La imitación suele tomar dos formas: copiar el sistema social o copiar los modelos tecnológicos o industriales.
Usualmente es difícil imitar el sistema social, ya que las reformas al sistema pondrían en peligro los intereses creados de grupos sociales o políticos. Por lo tanto, los países subdesarrollados se inclinan por imitar las tecnologías de los países desarrollados. Aunque las imitaciones tecnológicas pueden generar crecimiento económico a corto plazo, también puede esconder riesgos e incluso hacer fracasar el desarrollo a largo plazo. La maldición del que llega tarde, el camino del fracaso, fue precisamente lo que siguió el PSG. En las últimas 2 décadas, la imitación tecnológica de China condujo a algunos logros, que el PSG tomó en beneficio propio para legitimarse y frenar la reforma política que socavaría sus intereses. Así, se sacrificaron los intereses a largo plazo de la nación. En comparación, desde que Rusia abandonó el comunismo, ha implementado al mismo tiempo reformas económicas y políticas. Después de un periodo breve de agonía, se embarcó en un desarrollo acelerado. Desde 1999 hasta 2003, el Producto Interno Bruto, PIB, de Rusia aumentó en un total de 30%. El estándar de vida para sus residentes ha mejorado significativamente. Los círculos de negocios de Occidente no solo hablan del milagro económico ruso, sino que empezaron a invertir en Rusia, el nuevo polo de atracción, a gran escala. La clasificación de Rusia entre las naciones más atractivas para invertir ha saltado desde el puesto 17 en 2002 al puesto 8 en 2003, entrando por primera vez dentro de los 10 países más populares para invertir. Incluso la India, un país que para la mayoría de los chinos es extremadamente pobre y lleno de conflictos étnicos, ha disfrutado de un crecimiento llamativamente acelerado. Ha logrado una tasa de crecimiento económico de 7 a 8% anual. Desde sus reformas económicas en 1991, India tiene un sistema legal bastante completo en una economía de mercado, un sistema financiero saludable, un sistema democrático bien desarrollado y una mentalidad pública estable. La comunidad internacional reconoció a India como un país con gran potencial de desarrollo. Por otro lado, el PSG solo se involucra en reformas económicas sin incluir reformas políticas. La apariencia falsa de una economía que florece a corto plazo ha impedido el avance de la sociedad. Esta reforma incompleta causa una creciente inestabilidad en la sociedad china y agudiza los conflictos sociales. Los beneficios financieros logrados por el pueblo no están protegidos por sistemas sociales estables. Además, en el proceso de privatizar las propiedades del Estado, los dueños del poder del PSG utilizaron su posición para llenarse los bolsillos. Mientras que el PSG se jacta constantemente de su progreso económico, en realidad, la economía china actual está ubicada por debajo de los rankings mundiales que la del emperador Xianglong de la dinastía Qing. Durante el mandato de Xianglong, en el siglo XVIII, el Producto Interno Bruto PIB de China era el 51% del total mundial. Cuando el Dr. Sun Yat-sen fundó la República de China en el periodo del KMT en 1911, el PIB de China era el 27% del total mundial. Hacia 1923, el porcentaje cayó, pero aún se mantenía en 12%. En 1949, cuando el PSG tomó el poder, el porcentaje era de 5.7%, pero en 2003, el PIB de China fue inferior al 4% del total mundial. En contraste con la caída económica durante el periodo del KMT, que fue por varias décadas de guerra, la siguiente declinación económica durante el régimen del PSG sucedió en tiempos de paz.
El rápido crecimiento económico de los últimos 20 años se edificó principalmente en el uso exclusivo y el despilfarro de los recursos naturales y ha sido obtenido a costa de la destrucción ambiental. Según la agencia de noticias Xinhua, en 2003 China contribuyó en menos del 4% de la economía mundial, pero su consumo de acero, cemento y otros materiales ascendieron a 1/3 del consumo global total. Una porción considerable del PIB, Producto Interno Bruto de China, se obtiene sacrificando los recursos y las oportunidades que deberían guardarse para las próximas generaciones. Desde los años 80 hasta fines de los 90, la desertificación en China aumentó de 1.000 a 2.460 kilómetros cuadrados. La tierra cultivable per cápita disminuyó de 2 mu en 1980 a 1.43 mu en 2003. El crecimiento desmedido del vallado de tierras para el desarrollo llevó a China a perder 100 millones de mu de tierras cultivables en unos pocos años. Sin embargo, solo se utiliza el 43% de las tierras confiscadas. Actualmente, la cantidad total de descarga de agua residual es de 44.000 millones de toneladas, excediendo en un 82% la capacidad ambiental. En los 7 sistemas de ríos principales, más del 40% del agua no es apta para el consumo humano o animal. El 75% de los lagos está tan contaminado que produce varios grados de eutrofización. El resultado directo de la eutrofización en lagos es la muerte a gran escala de las poblaciones de peces. También tiene efectos adversos en la industria, en la salud personal y en el agua usada para la irrigación. El conflicto entre el ser humano y la naturaleza en China nunca fue tan intenso como hoy. Ni China ni el mundo pueden soportar un crecimiento tan nocivo. Deslumbrado por el esplendor de los rascacielos y las mansiones, el pueblo no toma conciencia de la inminente crisis ecológica. Una vez que la naturaleza ajuste cuentas con los seres humanos, ello traerá consecuencias desastrosas para la nación china. El PSC se basó en los campesinos para conquistar su poder. Los residentes de áreas rurales controladas por el PSC en sus primeras etapas le dieron todo lo que tenían al PSC. Pero una vez que el PSC tomó el control de todo el país, los campesinos padecieron una fuerte discriminación. Después de que el PSC estableciera su gobierno, impulsó un sistema muy injusto, el registro de residencia. Este sistema clasifica arbitrariamente a la gente en población rural y urbana, creando una separación injustificada y rivalidad dentro del país. Los campesinos no tienen derecho a la asistencia médica, ni a un seguro de desempleo, ni a la jubilación, ni acceso al crédito bancario. Los campesinos no solo son la clase más empobrecida de China, también son los que pagan más impuestos. Los campesinos tienen que aportar a varios fondos: Fondo de Previsión Obligatoria, de Bienestar Público, de Gerencia Administrativa, un tributo adicional para la educación, otro para el control de la natalidad, otro para la organización y el entrenamiento de la milicia, construcción de caminos rurales e indemnizaciones a quienes prestan servicio militar. Además de todas estas obligaciones, también tienen que vender una parte de los granos que producen al Estado a un precio bajo fijo, además del impuesto agrícola, impuesto predial, impuesto a la producción especial de la tierra y carnicería, junto con otros numerosos gravámenes adicionales. En contraste, la población urbana no paga ninguno de estos tributos e impuestos. En un establecimiento maderero de la provincia oriental de Sichuan, las autoridades del más alto nivel distribuyeron 500.000 yuanes para un proyecto de reforestación. Los líderes del establecimiento pusieron 200.000 yuanes en sus bolsillos y dejaron los 300.000 yuanes para plantar árboles.
Pero mientras el dinero pasaba por cada nivel del gobierno, más y más dinero se iba quitando y al final quedaba muy poco para los campesinos locales, que eran los que realmente plantaban los árboles. El gobierno no tenía que preocuparse de que los campesinos se rehusaran a trabajar, ya que eran tan pobres que trabajarían por muy poca paga. Esta es una de las razones por las cuales los productos elaborados en China son tan baratos. Mucha gente cree que comerciar con China fomentará los derechos humanos, la libertad de expresión y reformas democráticas en ese país. Más de una década después, está claro que esta suposición es solo una ilusión. Una comparación de los principios para hacer negocios en China y en Occidente es un buen ejemplo. La justicia y la transparencia de las sociedades occidentales en China son reemplazadas por el nepotismo, el soborno y el desfalco. Que China decida comprar un nuevo avión de Francia o de Estados Unidos dependerá de que el país se mantiene callado sobre asuntos de derechos humanos en China. Muchos hombres de negocios y políticos occidentales son conducidos y controlados por los beneficios económicos desde China. Algunas empresas informáticas de Norteamérica han suministrado productos especializados al PSC para bloquear Internet. Con el fin de poder entrar al mercado chino, algunos sitios de Internet han acordado autocensurarse y filtrar la información que no le gusta al PSC. Esta enorme transfusión de sangre a la economía del PSC desde capitales extranjeros es solo aparente, pero en el proceso de inversión, el capital extranjero no trajo por sí mismo el concepto de democracia, libertad y los derechos humanos como principios fundamentales para el pueblo chino. En su propaganda, el PSC alardea de la cooperación incondicional que recibe e incluso la adulación de inversores y gobiernos extranjeros. Tomando provecho de la prosperidad superficial de la economía china, los funcionarios del PSC se hicieron expertos en los negocios que reparten la riqueza del Estado y bloquean cualquier intento de reforma política. A menudo, la gente suele decir: sé que el PSC mintió en el pasado, pero esta vez está diciendo la verdad. Irónicamente, y viéndolo en retrospectiva, esto es lo que el pueblo decía cada vez que el PSC cometía un grave error en el pasado. Esto refleja la habilidad que el PSC adquirió a lo largo de las décadas en el uso de mentiras para engañar al pueblo. El pueblo ha desarrollado resistencia a las fábulas del PSC. En respuesta, la manipulación y propaganda del PSC se ha vuelto más sutil y profesional. Evolucionando de la propaganda de lemas del pasado, las mentiras del PSC se volvieron ahora más refinadas y sutiles. Particularmente en las condiciones del bloqueo informativo que el PSC practica en toda China, inventa historias basadas en hechos parciales para confundir al público, lo cual es más nocivo y engañoso que las fábulas mismas. Veamos cómo la televisora CCTV informó sobre el virus SARS a inicios de abril de 2003. En ese momento, el mundo exterior sospechaba que China escondía información acerca de la epidemia. Pero los informes del PSC contaron la siguiente historia. Tan pronto como apareció el SARS, los gobiernos a nivel central y local movilizaron a expertos para dar un tratamiento oportuno a los pacientes, quienes fueron dados de alta de los hospitales luego de recuperarse. Unos agitadores han atemorizado al pueblo haciendo que acumulen mercaderías a fin de evitar salir si la enfermedad se esparciera. Así que el gobierno no tardó en detener los rumores y tomó medidas para evitar que se difundieran, restableciendo así el orden social. Un pequeño número de fuerzas anti-China sospechaban, sin pruebas, un encubrimiento del gobierno chino.
La mayoría de los países y de las personas no creyeron estos rumores. La próxima Feria de Comercio de Guangzhou tendrá la mayor participación de empresas de todo el mundo. Turistas extranjeros confirmaron que es seguro viajar a China. En particular, expertos de la Organización Mundial de la Salud declararon públicamente que el gobierno chino había estado dispuesto a cooperar y a tomar las medidas apropiadas para actuar ante el SARS, por lo que no debería haber problemas. Y especialistas autorizaron inspecciones de la OMS en la provincia de Guangdong. Esa es la historia que ellos contaron. Bajo este clima comunicacional, todo aparenta ser transparente. El PSC parece haber actuado responsablemente para proteger la salud del pueblo y convenció al pueblo de que el partido no ocultaba nada. Sin embargo, el 20 de abril de 2003, la Oficina de Información del Consejo del Estado anunció en una conferencia de prensa que el SARS, de hecho, se había esparcido en China y, por lo tanto, admitió indirectamente que el gobierno había encubierto la epidemia. Entonces el pueblo comenzó a ver la verdad y comprendió los métodos engañosos y malvados usados por el PSC. Con respecto a las elecciones generales en Taiwán, utilizando el mismo sutil y refinado enfoque, el PSC sugirió que una elección presidencial llevaría a desastres, un aumento en la tasa de suicidios, el colapso de los mercados de valores, el aumento de las enfermedades raras, trastornos mentales, emigración de los habitantes de la isla, disputas familiares, una actitud insensible hacia la vida, un mercado deprimido, disparos indiscriminados en las calles, protestas y manifestaciones, un asedio en el edificio presidencial, malestar social, corrupción política y cosas así. El PSC diariamente metía estas ideas en la cabeza del pueblo de China continental para hacerle creer que estas calamidades eran el resultado de una elección y que China nunca debería tener elecciones democráticas. En la era actual del Internet, si visitas los sitios web oficiales de PSC como Xinhua o el Diario del Pueblo Online, encontrarás que, en realidad, hay muy pocas noticias que contengan información negativa sobre China. En primer lugar, esto es porque hay demasiadas malas noticias en China actualmente, y las agencias de noticias tienen que reportar sobre tales historias para continuar siendo creíbles. En segundo lugar, el punto de vista de tales informes está en línea con los intereses y la política del PSC. Es decir, las críticas menores son de gran ayuda. Los informes siempre atribuirán la causa de las malas noticias a ciertos individuos que nada tienen que ver con el partido, mientras los líderes del PSC tendrán el mérito por cualquier solución. El PSC controla hábilmente qué informar, qué no informar, cuánto informar y que sea reportado por los medios chinos o medios extranjeros controlados por el PSC. El PSC es hábil en manipular malas noticias en algo que puede alcanzar el resultado deseado de ganarse los corazones de la gente. Muchos jóvenes en China continental sienten ahora que el PSC ofrece un buen nivel de libertad de expresión y por eso tienen esperanzas en el PSC y lo aprecian. Son víctimas de las estrategias refinadas de los inescrupulosos medios controlados por el Estado. Además, al crear una situación caótica dentro de la sociedad china y, luego, darle exposición en los medios, el PSC puede convencer al pueblo de que solo el PSC puede controlar a una sociedad tan caótica y puede, por lo tanto, manipular al pueblo para que respalde el liderazgo del PSC. Desde entrevistas en vivo hasta impresionantes espectáculos culturales, desde emocionantes dramas históricos hasta una gran variedad de programas de comentarios, la propaganda y el lavado de cerebro del PSC durante los últimos 20 años se ha vuelto más sutil y refinada para lograr engañar, y no es casual que haya tantos chinos que han sido engañados. La malvada propaganda del PSC ha sido tan engañosa que las víctimas aceptan voluntariamente las mentiras. Peor aún, el PSC, que controla estrictamente la libertad de prensa, aprovecha la libertad de expresión existente en otros países extranjeros para extender su propaganda desde China continental a todo el mundo, penetrando muchos espacios de esas sociedades, desde sus organizaciones hasta su cultura popular y sus medios de comunicación.
La televisora CCTV, controlada por el PSC, puede transmitir las 24 horas del día en los Estados Unidos. El Diario del Pueblo puede publicarse en Estados Unidos no solo en la versión en chino, sino también en inglés. Puede promover las políticas del PSC a los chinos en el extranjero y a la corriente principal de los occidentales y, oportunamente, implementar una estrategia de cortina de humo de Frente Unido. Luego de leer durante años propaganda nacionalista de la versión extranjera del Diario del Pueblo, algunos chinos mayores en el exterior, quienes no se atreven a regresar a vivir en China, aman al PSC aún más que la gente de China continental. La mayoría de los medios de comunicación del exterior solo tienen permitido transmitir programas de entretenimiento dentro de China continental. Por un lado, el PSC maldice a la democracia y la libertad en su propia tierra y, por otro lado, nunca ha dejado de aprovecharse de la democracia y la libertad de otros países. El PSC incluso se quejó ferozmente cuando otros países restringieron su tiempo debido a la injusta propaganda del PSC. Si el PSC no es un villano, ¿qué otra cosa podría ser? En una nación democrática, la soberanía debe reposar en las manos del pueblo, en concordancia con los principios del cielo y la tierra. Si una nación se declara democrática, pero la soberanía no descansa en su pueblo, no está transitando por la senda correcta y solo puede considerarse como una desviación y simplemente no se trata de una nación democrática. ¿Cómo puede plasmarse una democracia si continúa el gobierno del partido y no se celebran elecciones populares? Los derechos deben volver al pueblo. La cita anterior suena como algo escrito por lo que el PSC llama un enemigo foráneo que intenta atacar al PSC. De hecho, esta declaración apareció en un artículo del diario Xinhua, el diario oficial del PSC, el 27 de septiembre de 1945. El PSC, que originalmente clamaba por elecciones populares y exigía que los derechos del pueblo vuelvan al pueblo, trató el derecho a votar como un tema tabú desde que usurpó el poder en 1949. El pueblo, que debería ser el soberano y dueño del Estado, no tiene ningún derecho a tomar sus propias decisiones. Si quiere pensar que lo hecho está, y que la secta perversa del PSC que creció asesinando y que gobernó a la nación con mentiras es capaz de reformarse, volverse benevolente y estar dispuesta a devolverle a la gente sus derechos, entonces se equivoca. Veamos lo que el Diario del Pueblo, portavoz del PSC, tenía para decir el 23 de noviembre de 2004, 60 años después de la declaración pública anteriormente citada. Un control estricto del pensamiento es la base ideológica y política para consolidar el régimen del partido. Cuando el reconocido corresponsal de la CBS, Mike Wallace, entrevistó a Jiang Zemin en el año 2000, le preguntó a Jiang por qué en China no se convoca a elecciones populares. Jiang respondió: "La calidad de la gente en China es muy pobre". Sin embargo, el 25 de febrero de 1939, el PSC aseveraba en su diario Xinhua: "El KMT cree que la política democrática no es aplicable a la China de hoy y que todavía faltan algunos años. Tiene la esperanza de que para vivir en democracia se debe esperar hasta que el conocimiento y la educación del pueblo chino alcancen niveles como los de las sociedades democráticas y burguesas de Europa y Estados Unidos". El artículo continúa: "Solo bajo un sistema democrático será más fácil educar y entrenar a la gente". La hipócrita diferencia entre lo dicho por Xinhua en 1939 y lo que expresó Jiang Zemin en el 2000 refleja la verdadera imagen de la naturaleza perversa del PSC. Después de la masacre de Tiananmen en 1989, el PSC volvió a la escena mundial con un episodio deplorable de violación a los derechos humanos.
La historia le otorgó una opción al PSC. Podría respetar a su pueblo y verdaderamente mejorar los derechos humanos, o seguir cometiendo abusos dentro de China y aparentar ante el mundo exterior respetar los derechos humanos para evitar la condena de la comunidad internacional. Por desgracia, en consonancia con su naturaleza despótica, el PSC eligió la segunda opción sin dudarlo. Reunió a un gran número de personas sin escrúpulos, pero talentosas de la ciencia y de la religión, y las instruyó específicamente para que difundieran en el extranjero una propaganda engañosa, donde se presentaba un progreso ficticio del PSC en el terreno de los derechos humanos. Temas básicos de derechos humanos, tales como libertad de expresión y del derecho al conocimiento, fueron violentamente apartados para dejar lugar a supuestas mejoras en lo que consideraban el derecho a sobrevivir. El PSC inventó una variedad de falacias y, simultáneamente, intentó engañar al pueblo chino y a las democracias occidentales, haciendo juegos tramposos con los derechos humanos. El artículo 35 de la Constitución de China estipula que los ciudadanos de la República Popular China tienen libertad de expresión, de prensa, de reunión, de asociación, de protesta y de manifestación. Sin embargo, las apelaciones realizadas por practicantes de Falun Gong y de otros grupos fueron tratadas como si fueran ilegales. Desde 2004, algunos grupos civiles han solicitado poder realizar manifestaciones en Beijing en muchas ocasiones. Pero en vez de concederles lo solicitado, el gobierno arrestó a los solicitantes. La constitución del PSC aseguró para Hong Kong la política de un país, dos sistemas, y que no habría cambios en Hong Kong durante 50 años. Sin embargo, ya ha intentado unir los dos sistemas en uno, buscando que se aprobara una legislación tiránica como el artículo 23 de la Ley Fundamental, solo 5 años después de que Hong Kong regresara a manos chinas. Parece que ahora los chinos pueden decir lo que piensan con más libertad y además Internet posibilita que las noticias circulen más rápido. Entonces, el PSC afirma que ahora permite la libertad de expresión y mucha gente se lo ha creído. Esto es una apariencia falsa. No es que el PSC se haya vuelto benevolente, sino que es incapaz de detener el desarrollo social y el avance tecnológico. Veamos el papel que el PSC desempeña respecto a Internet. Bloquea sitios, filtra información, vigila salas virtuales de chat, controla emails e incrimina a usuarios de Internet. Todo lo que hace es regresivo por naturaleza. Actualmente, con la ayuda de algunos capitalistas sin conciencia ni interés por los derechos humanos, la policía del PSC ha sido equipada con dispositivos de alta tecnología, mediante los cuales puede monitorear desde el interior de una patrulla todos los movimientos que realizan los usuarios de Internet. En realidad, el principal violador de los derechos humanos en China es el mismo PSC, de la mano de su exsecretario general Jiang Zemin, Luo Gan, exsecretario de la Comisión de Asuntos Políticos y Legales, el ministro Zhou Yuancan y su viceministro Liu Jin del Ministerio de Seguridad Pública. Su montaje castigando a quienes abusaban de los derechos humanos es como la de un ladrón gritando «¡Atrapen al ladrón!». Hasta el día de hoy, para proteger las ganancias de grupos de intereses especiales, el PSC, por un lado, eliminó su fachada anterior y abandonó completamente a los trabajadores, campesinos y masas populares, y, por otro lado, perfeccionó sus métodos para engañar y delinquir, a medida que más y más abusos de derechos humanos del PSC son expuestos a la comunidad internacional. El PSC ha usado términos bien vistos como Estado de Derecho, libre comercio, para el pueblo y reforma, para así confundir a la gente. Las principales formas de engaño son las siguientes. Primero, promulgar leyes y normas que violan la Constitución china. Las leyes y normas que violan la Constitución china son enviadas al personal de seguridad de diversos niveles para brindar una base legal
para frenar los intentos del pueblo de detener las persecuciones, obtener libertad y defender sus derechos humanos. Segundo, los problemas no políticos se resuelven con herramientas políticas. Un simple problema social puede ser considerado muy seriamente como si alguien estuviese intentando alejar al pueblo del partido o haciendo caer al partido, creando agitación. Incluso podrían ser etiquetados como fuerzas enemigas. El partido entonces usará propaganda para incitar el odio hacia cualquiera que tenga una opinión diferente al partido. Tercero, los asuntos políticos se manejan con medios deshonestos. La última treta del PSC para atacar a ciudadanos que abogan por la democracia y a intelectuales independientes es tenderles trampas para encarcelarlos. Estas trampas incluyen acusaciones falsas por delitos civiles, como prostitución y evasión fiscal. Los atacantes mantienen un bajo perfil para evitar la condena de grupos externos. Estos delitos imputados, que son suficientes para arruinar la reputación del acusado, son también usados para humillarlos públicamente. Cuarto, creando un frente unido para proteger al PSC. El PSC sabe que sus palabras no tienen credibilidad. Por lo tanto, una de las tres estrategias del PSC, la del Frente Unido, se ha convertido aún más en su escudo protector en tiempos de paz. De manera extensa entrena, apoya y soborna a un gran número de personas famosas, a medios extranjeros, especialmente a medios chinos, así como a políticos, empresarios y académicos occidentales. El PSC los hace enarbolar la bandera y gritar apoyando las políticas básicas del PSC, e implementar la estrategia engañosa de que las críticas pequeñas son de gran ayuda. Pero todo eso solo sirve para ayudar al PSC a que mantenga su control. Muchas personas conocen y desaprueban la conducta maquiavélica del PSC y detestan su política de pelea y engaño, pero al mismo tiempo temen a las maniobras políticas del PSC y al caos resultante y que la anarquía se apodere de China otra vez. Por eso es que al PSC le basta con mencionar la palabra caos para que el pueblo acepte su régimen en silencio y se sienta indefenso ante su poder despótico. En realidad, ¿cuál es la principal fuente de inestabilidad? Es el propio PSC, que se especializa en la tiranía. El PSC, con sus varios millones de soldados y policías armados, es la verdadera fuente del caos. Los ciudadanos comunes no tienen la capacidad ni los medios para generar caos. Solo el retrógrado PSC puede ser tan temerario como para asumir al país en el caos ante el menor indicio de cambio. La política del PSC de la estabilidad supera todo lo demás y cortar de raíz cualquier elemento de inestabilidad. Estos lemas constituyen la base teórica bajo la cual el PSC se basa para reprimir al pueblo. El PSC instiga la agitación y luego, al mismo tiempo, usa el caos que ha creado para intimidar al pueblo. Es una conducta clásica de todos los villanos. Con respecto a la masacre de Tiananmen y ante el asesinato de todas esas personas, ni el PSC ni sus socios se detuvieron siquiera a considerar si eran culpables de esa matanza. En cambio, retóricamente preguntaron a la sociedad y dejaron al pueblo elegir sobre cuál era mejor, la represión de estudiantes o el desorden interno que pudo conducir a una guerra civil. ¿Qué demuestra este acto? Solo puede ilustrar lo desvergonzado de la naturaleza perversa del PSC. El PSC tiene el control de toda la maquinaria estatal y de todos los medios de propaganda. En otras palabras, los 1.300 millones de personas chinas son rehenes del PSC. Con 1.300 millones de rehenes bajo su poder, el PSC siempre puede usar como argumento su teoría de los rehenes, que si no reprime a cierto grupo de personas, toda la nación puede terminar en una revuelta o en un desastre. Usando esto como excusa, el PSC podría reprimir a voluntad a cualquier individuo o grupo, y su represión siempre podría estar justificada.
Muchos chinos sienten que ahora gozan de más libertad que antes, así que tienen esperanza de que el PSC pueda mejorar. De hecho, el grado de libertad que se le concede al pueblo depende de la sensación de crisis que tenga el PSC. El PSC hará todo lo necesario para proteger los intereses colectivos del partido, incluyendo dar algo de democracia, libertad o derechos humanos al pueblo. No obstante, bajo el liderazgo del PSC, la denominada libertad, otorgada por el PSC, no cuenta con ninguna protección legal. Esa libertad es una mera herramienta para embaucar y dominar al pueblo en medio de la tendencia internacional a favor de la democracia. En esencia, esta libertad está en conflicto irreconciliable con la dictadura del PSC. Una vez que el conflicto excede el nivel de tolerancia del PSC, este retirará de inmediato toda esa libertad. En la historia del PSC hubo varios periodos con cierta libertad de expresión, seguidos a su vez, cada uno de ellos, por otros periodos de estricto control. Estos patrones cíclicos han ocurrido a lo largo de la historia del PSC, demostrando aún más la naturaleza injusta del PSC. Por lo tanto, no deberíamos creer equivocadamente que el PSC ha cambiado por sí solo, aun cuando percibamos cierta mejoría en la situación de los derechos humanos. Mirando en retrospectiva, cuando el PSC luchaba para derrocar al gobierno del KMT, simulaba estar peleando por una nación democrática. La naturaleza perversa del PSC es tal que no se puede confiar en ninguna de sus promesas. Liberen a Taiwán y unifiquen a Taiwán fueron lemas propagandísticos del PSC durante las últimas décadas. Con esta propaganda, el PSC se muestra como nacionalista y patriota. ¿Le importa verdaderamente al partido la integridad del territorio nacional? En los comienzos, cuando el PSC estableció la China soviética, durante el reinado del KMT, en el artículo 14 de su constitución estableció: cualquier grupo étnico o provincia dentro de China puede reclamar su independencia. En palabras actuales, permitieron un país, dos sistemas, o dos Chinas, con una dentro de la otra. En 1945, el Ejército Rojo Soviético ingresó al noreste chino y cometió robos, asesinatos y violaciones. Sin embargo, el PSC no pronunció palabra alguna de desaprobación. De la misma manera, cuando la Unión Soviética apoyó a Mongolia Exterior a independizarse de China, el PSC nuevamente se mantuvo en silencio. A fines de 1999, el PSC y Rusia firmaron un acuerdo de delimitación de fronteras, en el cual el PSC aceptó todos los acuerdos inequitativos que se habían celebrado entre la dinastía Qin y Rusia hace más de un siglo, y entregó más de 1 millón de kilómetros cuadrados de tierras a Rusia, un área decenas de veces mayor que Taiwán. En cuanto a otras disputas fronterizas, como la de las islas Nansha en el mar del sur de China y las islas Daiju en el mar del este de China, al PSC no le importa en absoluto, pues estas cuestiones no afectan el control de su poder. El PSC proclama a los cuatro vientos su campaña, la unificación de Taiwán, que es una mera cortina de humo y una forma sucia de incitar el patriotismo ciego y de desviar la atención pública fuera de los problemas internos. Un gobierno siempre debería ser supervisado. En los países democráticos, la separación de poderes junto a las libertades de expresión y de prensa son buenos mecanismos de vigilancia. Las creencias religiosas proveen un autocontrol de la moral adicional.
El PSC promueve el ateísmo. Por ende, no hay naturaleza divina que restrinja moralmente su conducta. El PSC es una dictadura, por ende no hay ninguna ley que controle su accionar político. Como resultado, el PSC se conduce sin conciencia ni límites, y así libera su naturaleza tiránica y criminal. Según el PSC, ¿quién podría vigilarlo? El PSC dice, el PSC se vigila a sí mismo. Este es el eslogan que el PSC utilizó para engañar al pueblo durante décadas. Al principio se llamaba autocrítica, luego autovigilancia. Más tarde, autoperfeccionamiento de la conducción del partido y recientemente, automejora de la capacidad de gobernar. El PSC pone el acento en el superpoder que tiene para lo que denomina automejoramiento. En realidad, sin restricciones morales ni legales, el automejoramiento del PSC equivale al proverbio chino demonios que emergen del propio corazón. Aunque el PSC estableció el Comité Central de Inspección Disciplinaria, la Oficina de Apelaciones y otras similares, estas organizaciones son solo un montaje, sin ninguna función de control real que solo confunden y engañan a la gente. Son únicamente una excusa que el PSC utiliza para evitar la vigilancia externa y mantener la veda a la libertad de prensa y a los partidos políticos libres. Canallas políticos usan estos trucos para engañar a la gente y proteger el poder del PSC y a los intereses partidarios. El PSC ha promocionado muchos oficiales ejemplares y con frecuencia sedujo personas idealistas y serviciales a que se unieran a sus filas para mejorar la imagen del partido. En realidad, los líderes del Partido Comunista transmitieron palabras vacías cuando promulgaron los siguientes eslogans: cualidad moral comunista y servir al pueblo. La incoherencia entre las acciones y las palabras de los líderes comunistas se remonta a su padre fundador, Karl Marx. Marx tuvo un hijo ilegítimo. Lenin contrajo sífilis de prostitutas. Stalin fue acusado judicialmente por obligar a una cantante a tener sexo. Mao Zedong se entregó a la lujuria. Jiang Zemin es un promiscuo. El endemoniado asesino de Corea del Norte, Kim Il-sung, y sus hijos llevan una vida de decadencia y despilfarro. Muchos funcionarios de alto rango son destituidos durante las luchas de poder del escenario político chino debido a la corrupción. Pero esas son las mismas personas que promueven la honestidad y el desinterés en reuniones públicas y por detrás se involucran en sobornos, corrupción y otras actividades decadentes. Muchos de los denominados servidores del pueblo han caído de esta manera. El PSC no cree en sus propias doctrinas, pero obliga a otros a creerlas. Este es uno de los métodos más pérfidos de la secta del comunismo chino. El PSC sabe que sus doctrinas son falsas y que la idea de socialismo, que ya está en decadencia, no es verdadera. El propio PSC no cree en esas doctrinas, pero obliga a otras personas a creer en ellas y persigue a la gente que no las cree. El PSC desvergonzadamente escribió esta engañosa ideología en la Constitución como base para el Estado chino. El PSC trata sus lemas superfluos como teorías profundas y complejas y obliga a toda la nación a estudiarlas. En su vida diaria, la gente en China detesta las vacías sesiones de estudios políticos. Cada vez más, los chinos tienen su propia forma de tratar con estos asuntos políticos, ya que todos saben que son solo juegos engañosos. Pero nadie, ni los disertantes, ni la audiencia en esas reuniones políticas, hablará abiertamente sobre tales engaños. Es como un secreto a voces. Todos conocen el juego, pero nadie lo menciona públicamente. La gente denomina a este fenómeno como simulación sincera.
Cuando el fingir gradualmente moldea el pensamiento y el hábito de más de 1.000 millones de personas y se convierte en la cultura del partido, la sociedad en sí misma se vuelve falsa, pretenciosa y frívola. Sin honestidad y confianza, la sociedad está en crisis. ¿Por qué ha creado el PSC tales condiciones? En el pasado fue por su ideología, en el presente es por sus intereses. Los miembros del PSC saben que es una farsa, pero de todas maneras siguen fingiendo. Si el PSC no promoviera tales consignas y formalidades, no podría engañar al pueblo, no podría hacer que el pueblo lo siga y le tema. Entre los miembros del PSC nunca faltaron personas rectas, preocupadas por el país y por su pueblo, ni tampoco escasearon funcionarios honestos y justos que realmente sirvieron al pueblo. Pero en la maquinaria de egoísmo del PSC, estos funcionarios no pueden sobrevivir. Bajo la presión constante del llamado someter la condición humana a la naturaleza partidaria, suele resultarles imposible continuar, arriesgándose a ser removidos o, peor, volviéndose corruptos. El pueblo de China ha vivido en carne propia la brutalidad del régimen del PSC y ha desarrollado un profundo miedo a su violencia. Por eso es que la gente no se atreve a defender la justicia y han dejado de creer en las leyes del cielo. Primero, se sometieron al poder del partido, poco a poco se volvieron insensibles y dejaron de preocuparse por aquello que no les afectara en forma directa. Incluso, la lógica de su pensamiento ha sido moldeada a conciencia hasta terminar rindiéndose ante el PSC. Este es el resultado de la naturaleza mafiosa del PSC. El PSC utiliza eslogans de patriotismo y nacionalismo para incitar al pueblo. Estos no solo son sus gritos de batalla, sino también sus órdenes y estrategias probadas. En todos los casos, incluyendo asuntos relacionados con Taiwán, Hong Kong, Falun Gong o la colisión entre un avión espía norteamericano y una aeronave de combate china, el PSC recurrió al método combinado de fomentar el terror y hacer un lavado de cerebro colectivo, con lo que logró generar ánimos de guerra entre la población. Una táctica similar a la utilizada por los nazis. Bloqueando toda otra información, el lavado de cerebro del PSC ha tenido un éxito increíble. Aun cuando al pueblo chino le desagrada el PSC, piensa en la forma desviada que éste les inculcó. Por ejemplo, durante la guerra entre Estados Unidos e Irak, mucha gente se enojaba cuando veía el informe diario en la CCTV. Sentía un odio profundo, seguido de ansias de venganza y deseo de pelea, mientras que al mismo tiempo maldecía la idea de otra guerra. Una de las frases que suele usar el PSC para intimidar a la gente es la extinción del partido y del país, con lo que se pone al partido por delante de la nación. El principio básico del PSC es: no habrá una nueva China sin el PSC. Desde la niñez se educa a la gente para escuchar al partido y comportarse como sus hijos obedientes. Ellos cantan alabanzas al partido que dicen: considero al partido como mi madre. Oh partido, mi madre querida, la gracia salvadora del partido es más profunda que el océano. El amor a mi padre y a mi madre no pueden superar al que siento por el partido. La gente irá y peleará a donde el partido le indique. Cuando el gobierno brinda asistencia por una catástrofe, el pueblo debe agradecer al partido y al gobierno, primero al partido y después al gobierno. Un lema militar reza: el partido comanda las armas. Cuando los diseñadores confeccionaron el uniforme para los jueces de la corte, pusieron 4 botones dorados en el cuello. Los botones se alinean de arriba a abajo, simbolizando el partido, la gente, la ley y el país.
Esta distribución señala que aun si uno es un juez, el partido estará por siempre por encima de la ley, por encima del país y del pueblo. El partido se convirtió en el ente supremo de China y el país pasó a ser su subordinado. El país existe para el partido y el partido se presenta como la encarnación del pueblo y el símbolo del país. El amor al partido, a sus líderes y al país se mezclaron. Esta es la razón fundamental por lo que el patriotismo en China se ha distorsionado. El PSC ha cometido muchos disparates a lo largo de su historia. Sin embargo, siempre culpó a ciertos individuos o grupos mediante el denominado resarcimiento y rehabilitación. Esto no solo generó profunda gratitud de los acusados hacia el PSC, sino que además permitió al PSC eludir cualquier responsabilidad por sus actos delictivos. El PSC se declara no solo seguro de no cometer errores, sino bueno para repararlos. Esto se convirtió en la posición mágica del PSC con la que siempre escapa a las culpas. Así, el partido se mantiene por siempre grande, glorioso y correcto. Tal vez un día el PSC decida resarcir a las víctimas de la masacre de la Plaza Tiananmen y restablecer la reputación de Falun Gong. Pero estas son solo tácticas maquiavélicas a las que el PSC recurre en su desesperado intento por prolongar su agonía. El PSC nunca tendrá el coraje para reflexionar sobre sí mismo, exponer sus propios crímenes o pagar por sus propios pecados. En realidad, la historia del PSC es una historia que destroza la memoria del pueblo. La próxima generación no conoce la verdad acerca de la generación previa. Se trata de una historia en la que más de 1.000 millones de personas viven un gran conflicto. El conflicto entre maldecir el pasado del PSC y tener esperanzas en el PSC actual y acerca de cómo han sufrido a través del conflicto. Todos los esfuerzos del PSC son para que el pueblo olvide. Todas las luchas del pueblo son para intentar recordar. El PSC siempre declaró que su éxito en la Revolución China se debe a la integración del marxismo-leninismo con la realidad concreta de la Revolución China. A menudo, el PSC abusó del término característica como soporte ideológico para sus caprichosas y malvadas políticas. Otra característica inicua del PSC se manifiesta en modificar la definición de los conceptos culturales que luego utiliza para criticar y controlar al pueblo. Las características chinas se han convertido en un eufemismo de las características criminales del PSC. El objetivo de la revolución del PSC fue hacer que los medios de producción fueran de propiedad pública, pero ahora regresó el capitalismo. Solo que ahora forma parte del propio PSC. Mientras que el PSC habla de distribución según la contribución, el proceso de permitir que algunos se enriquezcan primero se llevó a cabo junto con la distribución según el poder. El PSC usa el disfraz de servir al pueblo de todo corazón para engañar a quienes defienden esos ideales. Entonces les lava el cerebro y los domina por completo, transformándolos gradualmente en herramientas dóciles que sirven al partido de todo corazón y que no se atreven a defender al pueblo. Con las denominadas características chinas, el malogrado capitalismo chino fue transformado en socialismo y el desempleo se convirtió en esperando un empleo. Ser despedido del trabajo se tornó en fuera de servicio. La pobreza se convirtió en la etapa inicial del socialismo y los derechos humanos y la libertad de expresión y creencia fueron reducidos al mero derecho a sobrevivir. Detrás de la fachada inicua de las características chinas, lo único que logró el PSC es un gran absurdo.
El PSC, que gobierna con métodos engañosos, también necesita de una sociedad corrupta como el entorno en el cual sobrevivir. Es por eso que el PSC hace todo lo que puede para degradar a la gente hacia su nivel. Ningún negocio puede hacerse sin pagar costosas comidas y ofrecer sobornos. Ninguna riqueza puede hacerse sin fraude y corrupción. Tener amantes se volvió una tendencia social y a los honestos les toca la peor parte. Toda la sociedad va únicamente tras el dinero, permitiéndole al PSC compartir su pecado original con su gente y convertir al pueblo chino en conspiradores a diferentes niveles. Una sociedad así es el entorno en el cual el PSC se siente más seguro. A principios de la década de 1990 había una frase popular en China: "Soy un rufián y no le temo a nadie". Esta es la consecuencia lamentable de tantas décadas de inicuo régimen del PSC, que impone la injusticia y la corrupción en la nación. Acompañando la falsa prosperidad económica china, va el acentuado declive moral en todas las áreas de la sociedad. Corrupción, malicia y la degeneración de las normas sociales es lo común. Ya no existe ni la confianza más básica entre la gente. Así es como la naturaleza engañosa del PSC está erradicando los cimientos morales que han sustentado durante tanto tiempo al pueblo chino. En comparación con los 5.000 años de civilización china, los 55 años del régimen del PSC son un parpadeo. Antes de la existencia del PSC, China había creado la civilización más magnífica de la historia de la humanidad. Ninguna sociedad del mundo ha detenido su progreso debido a la finalización de una dinastía o un reinado. ¿Qué será del futuro de China? ¿Qué rumbo tomará China? Preguntas tan importantes son demasiado complejas para explicarlas en pocas palabras. Sin embargo, una cosa es segura: si no hay una renovación de la moral nacional, si no se recupera la relación armónica entre el hombre y la naturaleza, y entre los seres humanos y el cielo y la tierra, si no existe la fe o la cultura para una coexistencia pacífica entre los seres humanos, será imposible que la nación china tenga un futuro brillante. Eliminar de nuestra vida las doctrinas malvadas sembradas por el PSC, poner al descubierto su naturaleza extremadamente inescrupulosa y recuperar nuestra conciencia y esencia humana constituyen el primer paso y el más importante para una transición equilibrada hacia una sociedad libre del Partido Comunista. Que este camino pueda transitarse con paso firme y pacífico dependerá del cambio que ocurra en el corazón de cada ciudadano chino. Aun cuando el PSC parezca contar con todos los recursos y el aparato de violencia en el país, si cada ciudadano cree en el poder de la verdad y resguarda la moral, el espectro maligno del comunismo perderá la base de su existencia. Todos los recursos volverán de inmediato a las manos de los justos. Eso será cuando tenga lugar el renacimiento de China. Solo sin el Partido Comunista Chino habrá una nueva China. Solo sin el Partido Comunista Chino, China podrá abrigar esperanzas.
Sin el Partido Comunista Chino, el pueblo recto y de buen corazón de China reconstruirá su magnífica historia.归正道，江山抚清明，苍生归正。